Lo que sucedió en ese plató de televisión no es algo que se vea todos los días. Y si me atrevo a compararlo con una obra de teatro, sería sin duda una de esas comedias que no sabes si te hacen reír por lo absurdo o por la tragedia en sí. En este caso, el espectáculo se armó cuando dos personas de ideologías radicalmente opuestas se encontraron frente a frente, con una audiencia expectante. Macarena Olona, exdiputada de Vox y una figura pública conocida por su discurso firme, se encontró frente a una representante de la ultraizquierda, Sara Pérez Santaolalla, quien parecía tener la intención de enseñar al mundo lo que era ser feminista, aunque lo único que transmitía era confusión y una gran falta de credibilidad. La primera gran pregunta que surgió tras este encuentro fue: ¿quién es Sara Pérez Santaolalla? Para la mayoría, su nombre resultaba completamente desconocido, incluso para ella misma parecía ser una incógnita. Nadie en el plató sabía realmente a qué se dedicaba o qué antecedentes tenía para hablar de los temas que iba a abordar, especialmente cuando se trataba de la política de izquierda y feminismo, temas que intentaba vender como su especialidad. Fue una de esas situaciones en las que la persona que se presenta como experta en un área parece no tener ni idea de lo que está haciendo. Y no es que lo diga yo, la propia Santaolalla dejó claro que no tenía ningún tipo de formación o currículum que respaldara su postura. Aunque claro, eso no lo decía de manera directa, porque era un punto débil que, evidentemente, no quería exponer. La cosa se puso aún más curiosa cuando esta señora, con aires de activista social, intentó lanzarse contra Olona con la típica estrategia de la izquierda radical, el ataque directo. De esos ataques que no se basan en hechos ni en argumentación, sino en un repertorio de términos vacíos que se sueltan sin más: violencia machista, extrema derecha, fascismo, patriarcado. Es como si tuvieran un diccionario de palabras clave y las sueltan como si fueran balas en un tiroteo, sin siquiera parar a pensar qué significan o cómo se aplican. Es el mismo discurso que se repite, que se utiliza constantemente, como una especie de mantra con la esperanza de que, al decirlo muchas veces, se convierta en verdad. Sin embargo, Macarena Olona no se dejó arrastrar por esta trampa. En lugar de entrar en ese juego de palabras vacías, respondió con la frialdad de quien sabe que tiene la ventaja. ¿Cuál es tu currículum?, preguntó, y en ese instante el plató se quedó en silencio. Lo que ocurrió a continuación fue tan sencillo como aplastante. No hubo respuesta. El silencio fue tan fuerte que casi se podía escuchar el eco de la vergüenza. Porque, aunque Santaolalla intentó presentarse como la experta, la realidad es que no tenía ni un solo título que respaldara su autoridad en esos temas. Solo se dedicaba a lanzar consignas y etiquetas, pero sin ningún tipo de fundamento que la sustentara. Y aquí es donde se evidenció lo más grave. No solo no tenía el respaldo académico que necesitaba para imponer su discurso, sino que parecía más interesada en lanzar ataques personales que en debatir de manera constructiva. Además, no olvidemos que su carrera más destacada parecía ser en el ámbito de las relaciones personales, más que en el de la política o el feminismo, pero claro, eso era un tema que no podía tocarse en directo, por razones obvias. El espectáculo continuó con una serie de reacciones que solo podían calificarse como desbordadas. Cuando Santaolalla se vio acorralada por la falta de argumentos, su única salida fue recurrir a los balbuceos y los gritos, pidiendo a gritos que el presentador interviniera para rescatarla. Y lo que hizo fue intentar cambiar de tema a la desesperada. «No lo voy a tolerar», dijo, «voy a cambiar de tema, bajen los micrófonos, no quiero oírlas». Ese tipo de declaración es el mejor ejemplo de la táctica favorita de la izquierda moderna cuando no puede ganar con argumentos: silenciar al adversario. Si no puedes ganar, simplemente calla a la otra persona. No importa si los argumentos no te favorecen, siempre tienes el comodín de la censura. Y si después de eso te vas a Twitter a llorar sobre tu persecución, mejor aún. Esa es la táctica perfecta, ¿verdad? Lo más interesante de todo esto fue ver cómo Macarena Olona, lejos de alterarse, permaneció impasible. Se notaba que, lejos de sentirse intimidada por las reacciones de su oponente, estaba disfrutando del momento. ¿Quién no disfrutaría viendo cómo alguien se hunde en su propia contradicción? Ver cómo una persona que se presenta como la defensora del feminismo y la lucha social queda expuesta por su falta de argumentos es algo que pocos pueden experimentar. Lo que había comenzado como un ataque fue rápidamente transformado en una humillación pública para Santaolalla, y Olona lo sabía. Lo único que hizo fue mantener la calma, como una experta en el arte de no caer en provocaciones vacías.
El ambiente en el plató ya se encontraba tenso, con la audiencia a la espera de lo que sería una confrontación de ideas cargada de pasiones, hasta que, en un último intento de recuperar el control de la situación, Santaolalla desató lo que parecía ser su último recurso, el drama. Un giro en la narrativa que pretendía conmover y desestabilizar a su oponente, pero que, en realidad, solo evidenció la falta de argumentos racionales detrás de su discurso. En un tono desafiante, casi desesperado, exclamó: «Le debes disculpas a las 1.300 mujeres asesinadas por discursos como el tuyo». Esta acusación, que parecía buscar una respuesta emocional inmediata del público, se alejaba completamente de la lógica y la razón, lo que hizo que todos los presentes, tanto en el plató como en casa, se preguntaran: ¿cómo se llegó a este punto? La señora Santaolalla, al parecer, había llegado a la conclusión de que Macarena Olona, por el simple hecho de defender una postura tan razonable como la de que la violencia no tiene género, era en algún sentido responsable de los feminicidios que ocurrían en la sociedad. Este tipo de lógica distorsionada no solo carece de base, sino que, en su intento de hacer de Olona una figura culpable, resalta la gravedad de lo que estaba en juego. En realidad, lo que Santaolalla estaba haciendo no era más que intentar ganar una batalla moral a través del golpe bajo, de la manipulación de las emociones del público, sin ofrecer ningún tipo de fundamento sólido para sus acusaciones. Si de algo era culpable Olona, según esta retorcida lógica, era de no alinearse con la narrativa oficial que la izquierda radical ha venido promoviendo los últimos años, donde cualquier cuestionamiento sobre los dogmas establecidos es inmediatamente etiquetado como un acto de traición, y los cuestionadores, culpables por defecto. Este tipo de raciocinio plantea una paradoja absurda. Si seguimos el razonamiento de Santaolalla, entonces tendríamos que aplicar el mismo criterio a cualquier otra situación en la que se cuestione una ideología o se ofrezca una postura diferente. Por ejemplo, ¿debemos culpar a los defensores de la propiedad privada cada vez que un ladrón roba un banco? Según esa lógica, cada vez que alguien defienda la libertad individual o cualquier otro principio básico, sería responsable de los crímenes que puedan cometer otros que, de alguna forma, se sientan inspirados por esas ideas. Esta comparación, aunque absurda en su esencia, demuestra la falacia inherente en el argumento de Santaolalla, que, en lugar de entrar en un debate racional, prefería apelar al drama y la acusación sin sentido. Esta situación no es un caso aislado. De hecho, refleja la tendencia creciente de la izquierda radical a sustituir el razonamiento lógico por la emocionalidad y la condena sin prueba. Lo que se ha vuelto común en estos círculos es la incapacidad de participar en un diálogo constructivo, basado en hechos y argumentos. En lugar de promover una discusión abierta, se busca acallar a quienes no comparten las mismas ideas. Si un oponente se muestra firme y bien fundamentado en sus posturas, entonces lo que queda es descalificarlo, atacarlo personalmente, o como en este caso, intentar hacerle cargar con una culpa que no le pertenece. Es un truco muy conocido en la política moderna. Cuando no se puede ganar en base a ideas, se recurre al ataque ad hominem, la manipulación emocional y el victimismo. A medida que la situación en el plató se volvía más tensa, la señora Santaolalla hizo algo que se está volviendo común entre los que practican este tipo de retórica: recurrió a lo que podríamos llamar la jugada de la víctima. Cuando ya no le quedaban argumentos válidos, su única salida era intentar que el público la viera como una víctima de un discurso machista, uno que favorece la violencia de género por no reconocer la supuesta guerra de sexos. En este momento, el debate se desvió por completo, y lo que en un principio era una discusión política sobre la violencia de género y los derechos de las mujeres, se transformó en un espectáculo que apelaba a la moralidad de los espectadores, al sentimiento de justicia que, en teoría, deberían experimentar al escucharla. El objetivo no era más que intentar manipular las emociones de los oyentes, distorsionando la realidad y creando un escenario donde la razón y el análisis lógico quedaran relegados a un segundo plano. Pero lo que más llamó la atención fue cómo la acusación de Santaolalla de pronto pasó de lo personal a lo colectivo, al vincular a Macarena Olona con los feminicidios. Al decir que Olona debía disculpas a las 1.300 mujeres asesinadas, estaba insinuando que ella, al no suscribir a la ideología dominante sobre el género y la violencia, estaba contribuyendo de alguna forma a esos crímenes. Esta afirmación, además de no tener ningún sustento, resulta tremendamente peligrosa porque no solo es injusta, sino que distorsiona los hechos y lo que verdaderamente está en juego. Al hacer este tipo de acusaciones, Santaolalla no solo atacaba a una persona, sino que estaba vaciando de significado las luchas legítimas de todas aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia y feminicidio. Ella estaba utilizando esas tragedias como un arma política, un intento por desacreditar a quien no se alinea con su visión ideológica. Este tipo de tácticas,
donde se juega con la emoción y la manipulación, es lo que caracteriza a quienes no tienen más argumentos que la emoción cruda y la falsa moralidad. Y aquí, de nuevo, vemos la falacia inherente en la estrategia de la izquierda radical. En lugar de debatir con hechos, prefieren el melodrama. En lugar de entrar en una discusión racional sobre las implicaciones de las políticas de género o de violencia, optan por lanzar acusaciones vacías y discursos llenos de sensacionalismo. Si un individuo se presenta con una postura sólida, lo primero que se hace es etiquetarlo de enemigo de la causa, sin entrar en el fondo de lo que esa persona propone. Este enfoque no solo es contraproducente, sino que también ha calado hondo en la sociedad, donde se busca más la empatía fácil y superficial que una reflexión profunda y constructiva sobre los problemas sociales. Lo que realmente quedó claro, después de todo, fue que la izquierda radical ha abandonado el debate racional en favor de una cultura de cancelación que carece de fundamento. Lo que se está promoviendo no es el diálogo ni la búsqueda de la verdad, sino la destrucción del oponente. No importa si ese oponente tiene más experiencia, más argumentos o una postura más razonable. Si no piensas lo mismo, entonces eres un objetivo. Esta actitud refleja la decadencia de una corriente ideológica que, al verse acorralada por la falta de lógica, se agarra a la manipulación emocional y la acusación sin pruebas como única estrategia para ganar. A pesar de los intentos de Santaolalla de cambiar el rumbo de la conversación con estas tácticas, Macarena Olona se mantuvo firme en su postura. Sin alterar su tono ni caer en la provocación, Olona demostró que la mejor respuesta a los ataques vacíos es, precisamente, mantenerse inmune a ellos y centrarse en lo que realmente importa: los hechos, los argumentos y la capacidad de mantener la coherencia frente a la manipulación. Este episodio, aunque triste, es una lección clara de lo que está ocurriendo en los círculos de la izquierda radical moderna. No se trata de ganar un debate, sino de silenciar a quienes piensan diferente, recurriendo a la manipulación emocional y el victimismo. Sin embargo, lo que la izquierda no parece entender es que, al final del día, los argumentos sólidos siempre prevalecerán sobre el ruido vacío y el drama barato. Y eso es lo que hizo Macarena Olona. Se mantuvo firme, sin dejarse arrastrar por el emocionalismo ni por las tácticas de desestabilización, demostrando que la razón y la lógica siguen siendo las mejores armas en cualquier debate. Al final, la verdad siempre prevalecerá, incluso en medio del caos y la confusión que intentan crear aquellos que prefieren la cancelación sobre el diálogo. Macarena Olona, con una firmeza que pocos esperaban, se mantuvo inquebrantable mientras su oponente, Sara Santaolalla, se veía cada vez más atrapada en sus propias contradicciones. Olona, lejos de dejarse llevar por la provocación, dejó que la señora Santaolalla se ahogara en sus propios argumentos incoherentes, mientras que el público, observador y atento, fue quien sacó las conclusiones pertinentes. Al final, lo que quedó claro, más allá de cualquier duda, es que la izquierda tiene un grave problema. Se han acostumbrado tanto a debatir en un entorno controlado, donde los contrincantes no representan una amenaza real para sus argumentos, que cuando se encuentran frente a alguien que no solo tiene la capacidad de argumentar de forma racional, sino que además lo hace con evidencia sólida, terminan colapsando. Lo sucedido en ese enfrentamiento no fue simplemente una derrota para Santaolalla, fue mucho más que eso. Fue una humillación en vivo, una derrota televisada que dejó al descubierto la falta de preparación de una de las figuras de la izquierda radical. Lo que sucedió en ese programa no fue producto de la casualidad, ni de un simple desacuerdo entre dos personas con diferentes ideologías. No. Lo que ocurrió allí fue una demostración clara de cómo la izquierda, en su afán de imponer su visión y de evitar ser cuestionada, ha terminado por perder la capacidad de argumentar de forma coherente. Cuando no se tiene la capacidad de defender una postura con hechos y razones, el siguiente recurso, y el más utilizado por la izquierda radical, es apelar al emocionalismo barato, a la manipulación del dolor ajeno, a intentar ganar el debate a través del victimismo, de la descalificación sin fundamento y de la apelación a lo que más duele, la tragedia. Sin embargo, lo irónico es que, en este caso, fue precisamente Santaolalla quien quedó atrapada en esa trampa que ella misma había creado. Y lo mejor de todo es que, como si de una película de comedia se tratara, lo hizo completamente sola. Nadie la forzó a caer en el drama, nadie la obligó a pedir censura, nadie la obligó a demostrar ante el mundo entero que, cuando se trata de hablar de ciertos temas, carece de la más mínima preparación. Por supuesto, los medios de comunicación de izquierda, aquellos que se presentan como defensores de la libertad de expresión, no iban a dejar pasar esta oportunidad para tratar de darle la vuelta a la situación. Para ellos, lo que ocurrió en ese debate fue un ataque descarado de la extrema derecha. Pero lo curioso es que, cuando ellos son los que señalan, eso es perfectamente aceptable, se llama libertad de expresión,
Pero cuando alguien osa pedirles cuentas, cuando alguien les señala sus errores o los desafía, entonces ya se habla de acoso o bullying. Esta doble moral que utilizan no solo es irritante, sino también extremadamente peligrosa, porque es precisamente esa estrategia la que les permite seguir imponiendo su discurso sin necesidad de rendir cuentas por sus contradicciones. Es por eso que, si disfrutaste de este espectáculo de televisión, de este ejemplo de cómo la izquierda se autoderrumba cuando no puede debatir con solidez, y quieres más contenido en el que se desmantelen a estos personajes con sarcasmo, cinismo y, sobre todo, sin filtros ni eufemismos, entonces te invito a suscribirte a Detrás del Discurso. Aquí no se bajan los micrófonos, ni se censura a nadie, porque entendemos que la verdadera libertad de expresión no tiene lugar para la censura ni para el conformismo. Aquí se debate de verdad, no se impone un discurso vacío y sin fundamento. Y claro, como siempre, todo esto está en un contexto muy importante. La diferencia entre tú y yo, Sara Santaolalla, es enorme, créeme, y esa distancia es precisamente la que me permite mantenerme calmado mientras tú intentas provocarme. Afortunadamente, no caíste en esa trampa, y lo que demostraste es que la incapacidad de sostener una conversación coherente no es solo un problema tuyo, sino que representa un síntoma grave dentro de una corriente ideológica que ha renunciado a la razón. Yo no voy a entrar en tus provocaciones porque, al final, no tengo nada que ganar en este juego emocional. Sin embargo, lo que sí me sorprendió enormemente fue el descubrimiento de que, hasta ayer, ni siquiera sabía quién era exactamente Sara Pérez Santaolalla. Fue únicamente cuando los colaboradores de este programa me enviaron la lista de los participantes para ese día que me encontré con ese nombre. Y como siempre hago, decidí prepararme adecuadamente para el debate. En cuanto vi su nombre, lo primero que hice fue investigar a través de fuentes abiertas para asegurarme de entender quién era y de qué tipo de discurso venía. Y lo que encontré, debo confesarlo, me sorprendió muchísimo. Pensé que me encontraba ante una periodista, alguien con un perfil sólido en los medios de comunicación, que dedicaba su tiempo a comentar sobre temas políticos y a dar su opinión sobre cuestiones que afectan al país. Pero pronto me di cuenta de que me había equivocado, porque lo que encontré en mi búsqueda no era precisamente lo que esperaba. Lo que me sorprendió fue que las únicas noticias relacionadas con ella no se referían a su trabajo como periodista o a algún tipo de contribución significativa al mundo del periodismo. No. Lo que encontré fueron más bien comentarios, artículos y publicaciones que dejaban claro que se trataba de alguien que, más que aportar soluciones o razonamientos lógicos, estaba envuelta en polémicas y en discursos ideológicos que dejaban mucho que desear. Y eso, por supuesto, me hizo pensar que, tal vez, no estaba ante una persona capacitada para liderar una conversación seria sobre los temas que se estaban tratando en ese momento. A lo largo de la conversación, se notó perfectamente que Santaolalla carecía de las herramientas necesarias para argumentar de manera coherente, y su único recurso fue la interrupción, la descalificación personal y, por supuesto, el ataque directo a la figura de Olona. Pero esto, lejos de ganar puntos, la dejó completamente expuesta. Fue entonces cuando, desesperada, recurrió a un ataque emocional que se salió completamente de lugar. Santaolalla, al verse acorralada y con su argumento visiblemente débil frente a los sólidos razonamientos de Macarena Olona, optó por recurrir a una estrategia desesperada: apelar a las emociones del público. Sin tener una respuesta lógica o fundamentada que pudiera contrarrestar lo que Olona estaba diciendo, lanzó un golpe bajo, buscando hacer uso de un recurso emocionalmente potente. Fue entonces cuando dijo, con una aparente indignación: «Tú le debes disculpas a las casi 1.300 mujeres asesinadas en este país por discursos como el tuyo que niegan la violencia de género». Esta acusación no solo era un intento flagrante de manipulación emocional, sino también un intento fallido de desviar la atención del debate real hacia una narrativa que apelaba a la tragedia de los feminicidios, un tema profundamente doloroso y serio. El uso de esta tragedia en un intento por ganar el favor del público no solo fue inapropiado, sino que también fue contraproducente. Al final, lo único que dejó claro fue la falta de solidez en los argumentos de Santaolalla y su incapacidad para sostener un debate racional y serio sobre el tema. Lo que Santaolalla no entendió es que no basta con citar tragedias para ganar un debate. Si bien el tema de la violencia de género es una cuestión de gran importancia, la postura de Olona no implicaba negar la existencia de la violencia de género, sino que se centraba en un aspecto diferente: la violencia no tiene género. Olona defendió que, si bien la violencia contra las mujeres es un problema grave y debe ser abordado con urgencia, también existe violencia en otras áreas y contra otras personas, independientemente de su género. En ese sentido, su argumento se sustentaba en la igualdad de derechos y la importancia de aplicar políticas que atiendan a todas las víctimas de violencia,
sin importar su género. Esta postura está respaldada por numerosos estudios y expertos en la materia, que abogan por un enfoque más inclusivo y equitativo para tratar la violencia en general, sin distinciones que puedan ser interpretadas como divisorias o excluyentes. La respuesta de Santaolalla, al enfocarse exclusivamente en una retórica emocional, reveló la debilidad de su propia postura. En lugar de refutar los argumentos de Olona con datos, hechos o estudios que validaran su punto de vista, recurrió a lo que hoy en día se conoce como argumento ad hominem, atacar al oponente personalmente en lugar de sus ideas. Al mencionar la tragedia de las víctimas de feminicidio en un intento de descalificar a Olona, Santaolalla no solo demostró que no tenía una respuesta lógica y bien estructurada, sino que también expuso su total falta de preparación y de comprensión del tema. Más allá de un debate político, esto se convirtió en un claro ejemplo de cómo ciertos sectores de la política se aferran al victimismo y la manipulación emocional como última línea de defensa cuando no tienen los recursos para argumentar de manera racional. Lo más alarmante en todo esto es que Santaolalla no solo ignoró el punto central del debate, sino que trató de crear una narrativa emocionalmente manipuladora, buscando que la audiencia se sintiera culpable por escuchar a alguien que, según ella, negaba la violencia de género. Pero esta jugada no funcionó, y la verdad fue mucho más potente que cualquier intento de manipulación. Olona, por su parte, respondió con la calma y la coherencia de alguien que sabe de lo que habla y que tiene una postura bien fundamentada en la que no niega ni minimiza los problemas relacionados con la violencia de género, sino que busca un enfoque más equilibrado y justo, que contemple todos los aspectos de la violencia social. A través de esta interacción, quedó claro que los intentos de Santaolalla por restar credibilidad a Olona solo terminaron revelando su falta de habilidades argumentativas y su dependencia de una retórica vacía, basada en la emoción y el sensacionalismo, en lugar de hechos y lógica. Este tipo de enfrentamientos pone en evidencia la falta de preparación y la debilidad de quienes, en muchos casos, se presentan como líderes de la izquierda radical. Cuando no se tiene la capacidad de debatir con hechos, la respuesta más común es recurrir a la descalificación personal, la victimización o el ataque directo al carácter del oponente. Es triste, pero cada vez más, vemos cómo ciertos sectores de la política se alejan de las ideas y de los principios en favor de tácticas más fáciles, aunque menos éticas. En lugar de presentar una postura clara y bien argumentada, se opta por intentar ganar a través de la manipulación emocional y el desprestigio. Esta es la realidad de un sector de la izquierda radical que, al no tener las herramientas necesarias para sustentar su ideología con argumentos sólidos, recurre a la destrucción del contrario en lugar de la construcción de un discurso real. Lo peor de todo es que esta estrategia no solo es ineficaz, sino que también revela una falta de respeto hacia la inteligencia y el juicio crítico de la audiencia. Al tratar de manipular las emociones de las personas en lugar de presentarles un argumento sólido y razonado, Santaolalla no solo demostró que no estaba preparada para un debate serio, sino que también subestimó la capacidad de las personas para pensar por sí mismas y discernir entre lo que tiene sustancia y lo que no. Este tipo de retórica vacía y sin fundamento puede funcionar en un principio, cuando la audiencia no está lo suficientemente informada, pero no puede sostenerse a largo plazo. Al final, la falta de profundidad en el discurso de Santaolalla fue tan evidente que cualquier intento de manipulación emocional terminó por desmoronarse frente a los ojos del público. Este tipo de situaciones es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando se pierde la capacidad de argumentar de manera lógica y coherente. Cuando la izquierda radical no puede sostener sus puntos de vista con hechos y datos, se ve obligada a recurrir a tácticas destructivas, buscando destruir la credibilidad de su oponente, en lugar de enfrentar la discusión de manera objetiva. Y en este caso, Santaolalla no solo perdió la oportunidad de presentar una postura válida, sino que también quedó expuesta como alguien que no estaba interesada en un debate constructivo. No le interesaba discutir ideas, sino solo destruir la figura de su oponente. Por otro lado, Macarena Olona, a pesar de los ataques emocionales y los intentos de descalificación, se mantuvo firme en su postura. Ella no cayó en la trampa de la manipulación emocional, sino que se centró en lo que realmente importaba: un debate basado en la razón, los hechos y los datos. Al final, se dejó claro que no solo la postura de Olona era más razonable, sino que también su capacidad para mantener un debate coherente y estructurado la colocaba en una posición mucho más sólida que la de su oponente. Mientras Santaolalla se hundía en un mar de contradicciones y falacias, Olona seguía adelante con argumentos sólidos y bien fundamentados. Este debate, más allá de ser una confrontación entre ideologías políticas, se convirtió en una lección sobre la importancia de la argumentación lógica y el respeto por los hechos.
Al final, las tácticas emocionales y manipuladoras de Santaolalla no fueron suficientes para contrarrestar la solidez de los argumentos de Olona, lo que dejó claro que en política, la verdad y la coherencia siempre prevalecen, incluso cuando se intenta taparlas con gritos y sensacionalismo.